Tengo 61 años. Llevo casi 4 décadas casada con el mismo hombre. Hasta hace poco, creía tenerlo todo resuelto. El amor, la lealtad, la vida. Nunca fui de esas personas que buscan emoción o provocan dramas. Prefería lo sencillo, lo predecible. Pero a veces la vida se acerca por detrás, te pone una mano en el hombro y te susurra, todavía no. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrirme. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Todo comenzó una tarde nublada de martes. Acababa de ayudar con los preparativos del almuerzo de jubilación en la empresa de mi marido. Él me había pedido que echara una mano porque faltaba personal, y a mí siempre me había gustado ser útil. La oficina bullía con esa extraña mezcla de celebración y tristeza silenciosa. Globos, bandejas de fruta y sidra espumosa barata. La gente intercambiaba conversaciones triviales como si fuera su trabajo. No conocía a muchos de ellos, pero sonreía de todas formas. Eso es lo que se hace. Mi marido, Mike, estaba atrapado en una conversación con el homenajeado, y yo no quería interrumpir. Decidí escabullirme y esperarlo en el coche. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí. ¿Necesitas que te lleve, señora Callahan? Me giré y vi a Nathan, uno de los compañeros más jóvenes de Mike. Lo recordaba de un par de fiestas de Navidad. Alto, cabello oscuro, siempre un poco despeinado, como si se hubiera olvidado de peinarlo, pero de alguna manera le quedaba bien. Quizá hacia los 30 y tantos. Era educado, rápido con un chiste, pero nunca demasiado atrevido. El tipo de hombre que se fundía con el entorno hasta que te dabas cuenta de que lo estabas mirando un segundo de más. Oh, no, dije. Solo voy hacia el coche. Puedo esperar. Él levantó una ceja y miró al cielo. Parece que va a llover. He aparcado cerca. No me importa en absoluto. Dudé. De verdad que dudé, pero los pies me dolían y el cielo había adquirido el color de los moretones viejos. Asentí levemente. Su coche olía a menta y a cuero, limpio, pero vivido. Bajó la radio en cuanto me subí, y nos instalamos en ese silencio familiar entre dos personas que no saben muy bien qué decir. Has ayudado mucho ahí dentro, dijo después de un momento. Todo el mundo parecía apreciarlo. Solo intentaba ser útil, respondí, con la mirada fija en el parabrisas. La lluvia había empezado a caer suave al principio. Nathan sonrió. Eso es lo que hacen las personas como tú, ¿verdad? Siempre ayudando. Siempre en segundo plano. No supe cómo tomármelo. Personas como yo. Él pareció avergonzado. No lo dije con mala intención. Solo, no creo que la mayoría de la gente se dé cuenta de cuánto sostienen las mujeres como tú. Sentí que se me cortaba un poco la respiración. Nadie me había dicho algo así en años. Tal vez nunca. Lo miré con más atención, intentando leer su rostro, pero él mantenía los ojos en la carretera, firmes y serenos. Es curioso, dije, medio riéndome. A veces siento que me volví invisible después de los 50. Nathan me miró de reojo y luego volvió a la carretera. No eres invisible, Nora. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentarme un poco más erguida, como si hubiera olvidado algo y él acabara de recordármelo. Condujimos otra vez en silencio, mientras el ruido de la lluvia se hacía más fuerte sobre el techo. Pensé que me dejaría en la entrada, pero giró por el camino lateral que llevaba directamente a nuestra casa. ¿Sabes dónde vivimos?, pregunté, sorprendida. He dejado a Mike después del partido de béisbol de la empresa. ¿Recuerdas? Aquel día no estabas en casa. Ah, sí, dije, aunque no lo recordaba. No estaba segura de lo que se suponía que debía sentir. Estacionó en el camino de entrada y puso el coche en punto muerto, pero no apagó el motor. La lluvia se había convertido en una cortina constante que lavaba las ventanas con rayas grises. Gracias por el viaje, dije, extendiendo la mano hacia la puerta. Pero antes de poder abrirla, él habló. Nora, ¿puedo preguntarte algo? Y puedes decirme que me calle si es inapropiado. Me detuve, con la mano todavía en el tirador. Algo en su voz me hizo girarme. De acuerdo, dije con cautela. Él me miró, no de una forma que me hiciera sentir pequeña u objetificada, sino como si realmente me viera. Como a una persona, como a una mujer. ¿Eres feliz?, preguntó, así de simple. Parpadeé.
Un calor extraño se extendió por mi pecho, seguido de una ola fría de culpa. Esa es una pregunta complicada. Él asintió, con los ojos todavía fijos en los míos. Creo que se supone que lo sea. No supe qué responder. Nadie me había preguntado nunca algo así. Asumían. Adivinaban. Pero nadie preguntaba de verdad. Lo miré y vi algo para lo que no estaba preparada. Curiosidad, gentileza, tal vez incluso anhelo. No lujuria, no imprudencia, solo conexión. Sentí que se me apretaba la garganta. Debería irme. Natán asintió despacio. Por supuesto. Pero no arrancó el coche. Simplemente se quedó sentado mientras yo abría la puerta y salía a la lluvia. No corrí a buscar refugio. Ni siquiera me apresuré. Dejé que el agua empapara mi blusa, mi cabello y mi espalda. Se sentía fría, limpia y confusa. Mike seguía dentro, en la fiesta. No llegaría a casa hasta dentro de una hora. Y Natán seguía sentado en el coche cuando miré atrás una vez, justo antes de entrar. Aquella noche, mientras me secaba el cabello con una toalla en la cocina, me di cuenta de algo extraño. Me sentía despierta. No dormí bien. Estaba tumbada junto a Mike, escuchando el ritmo de su respiración, el suave ronquido apenas audible. Era un sonido al que me había acostumbrado con los años, como el tic-tac de un reloj antiguo de fondo, familiar, seguro. Pero aquella noche sonaba distinto, como algo lejano, como un recordatorio de lo lejos que nos habíamos alejado sin querer. La pregunta de Natán seguía resonando en mi mente. ¿Eres feliz? Nadie me la había hecho tal vez desde mis 20. Entonces la respuesta era fácil. La vida estaba llena de movimiento, de esperanza. Criar a los hijos, construir un hogar, reír en la cocina por encima de la lasaña quemada y el estrés de la hipoteca. Pero en algún momento del camino, ambos nos habíamos callado en la misma habitación. A la mañana siguiente seguí mi rutina habitual. Café, lavandería. Regar las plantas junto a la ventana de la cocina. Mike me besó en la mejilla al salir, murmuró algo sobre reuniones y el tráfico. Sonreí. Esa sonrisa mecánica, bien ensayada. Luego se cerró la puerta y me quedé allí, todavía con el paño de cocina en la mano. Una notificación vibró en el teléfono. Natán, hola, espero no haber cruzado una línea ayer. Miré el mensaje durante un buen rato. Los pulgares flotaban sobre la pantalla. No lo hiciste. Solo me tomó por sorpresa. Él respondió casi de inmediato. Natán, es justo. No era realmente una pregunta justa, pero he estado pensando en ti desde la fiesta. En la forma en que mirabas. En la forma en que apartabas la mirada. No sé por qué lo noté, pero lo hice. No respondí de inmediato. Caminé por el salón, recogí un calcetín suelto de debajo del sofá, recolocé un marco de fotos que ya estaba recto. El corazón me latía un poco más rápido de lo debido. Por fin escribí, no te equivocas. Llevo mucho tiempo invisible. Él no contestó durante un rato. Me lo imaginé leyéndolo despacio, tal vez pensando mucho cómo responder. Cuando lo hizo, no fue lo que esperaba. Natán, ¿te gustaría tomar un café algún día? Solo hablar, nada más. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había servido miles de comidas, donde se habían apagado velas de cumpleaños, donde se habían pagado facturas y se habían susurrado discusiones. Y ahora estaba allí, mirando un mensaje de un hombre de la mitad de mi edad pidiendo hablar. No dije que sí de inmediato, pero tampoco dije que no. Aquel jueves le dije a Mike que iba a hacer recados. Me puse algo que no había visto la luz del día en años. Una blusa azul marino que abrazaba las partes de mí que solía querer. Me esmeré un poco más con el maquillaje, aunque me dije que era solo por costumbre. Nos encontramos en un pequeño café escondido en una calle lateral que casi había olvidado que existía. El tipo con suelos de madera, ya suave y menús escritos a mano. Natán se levantó cuando entré. Parecía recién duchado, con las mangas arremangadas y una sonrisa tranquila. No estaba seguro de que vinieras, dijo. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. Nos sentamos en un rincón tranquilo. Al principio hablamos de nada. Libros, el tiempo, el tráfico. Pero luego la conversación se profundizó sin aviso,
como pasar de una piscina poco profunda al mar abierto. Me contó sobre el divorcio de sus padres, sobre cómo vio a su madre desaparecer en el papel de exesposa y nunca volver del todo a sí misma, como ella le enseñó a notar cuando las mujeres se callan en sus propias casas. Yo le hablé de mis hijos, de lo mucho que echaba de menos cuando eran pequeños, de cómo a veces resentía su libertad, de cómo amaba a Mike pero a veces no estaba segura de seguir conociéndolo. El café se enfrió y, aún así, nos quedamos. En un momento, al alcanzar la taza, nuestros dedos se rozaron. Me quedé paralizada. Él también. Esa chispa, pequeña pero innegable, saltó entre nosotros. Retiré la mano. No busco nada imprudente, dije. Él asintió. Yo tampoco. Quería creerlo. Quería creer que podíamos mantener lo que fuera que era esto a salvo, contenido. Pero algo ya se había desplazado. El aire entre nosotros ya no era inocente. Cuando por fin nos levantamos para irnos, él me tocó suavemente el codo. Gracias por haber dicho que sí, dijo. Conduje a casa con las ventanillas entreabiertas, dejando que el viento enredara mi cabello. Y al entrar en el camino de entrada, me sorprendí sonriendo. No por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar. Los días siguientes fueron silenciosos por fuera, pero ruidosos dentro de mi cabeza. Mike no notó nada diferente, o si lo notó, no dijo una palabra. Seguíamos cenando a las 7, seguíamos viendo nuestros programas por la noche. Pero yo no dejaba de pensar en aquel momento en el café, en la mano de Nathan rozando la mía, en la forma en que sus ojos se quedaban conmigo cuando hablaba. No de manera coqueta ni dramática, solo presente, como si me viera como alguien a quien valía la pena escuchar. Me asustaba lo mucho que eso significaba. Intenté sacudírmelo, intenté hornear, cuidar el jardín, cualquier cosa para llenar las horas. Pero a altas horas de la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y yo me sentaba sola en el salón con solo la lámpara encendida, me encontraba rehaciendo nuestras conversaciones. No las palabras exactamente, sino la sensación de ellas, como si hubiera atravesado una puerta que no sabía que existía. La siguiente vez que Nathan me escribió, no dudé. Nathan, he encontrado este sitio junto al lago. Tranquilo, pacífico. ¿Quieres dar un paseo? Yo, ¿a qué hora? Era un domingo por la tarde, de esos días que parecen poder ir en cualquier dirección, perezosos o pesados. Me puse un jersey y unos vaqueros, cómoda, no intencionada. Al menos eso me dije. Él ya estaba allí cuando aparqué, apoyado en el capó de su coche, con las manos en los bolsillos. El viento era ligero, el cielo de ese azul grisáceo pálido que lo suaviza todo. Caminamos en silencio al principio. Los pájaros piaban a lo lejos. Las hojas crujían bajo los pies. El sendero serpenteaba a lo largo del agua y olía a pino y a algo dulce en la brisa. «¿Alguna vez te preguntas», dijo él, «cómo sería tu vida si hubieras tomado solo una decisión distinta?» Lo miré. «¿Cuál?» «Cualquiera de ellas. Una oportunidad perdida. Una conversación que nunca tuviste». Dejé de caminar. «¿Por qué me preguntas esto?» Él se giró hacia mí. «Porque te veo pensándolo cada vez que hablamos». La garganta se me apretó, no de ira, sino de algo más profundo, una mezcla de duelo y anhelo. «No he venido aquí a hacer nada malo», susurré. «No quiero traicionar a nadie». «No lo has hecho», dijo con suavidad. «Todavía no». El viento arrecía un poco. Un mechón suelto de mi cabello se cruzó por la cara y, antes de que pudiera arreglarlo, él extendió la mano y me lo recogió detrás de la oreja. Fue un gesto tan simple. Y, sin embargo, mi cuerpo respondió como si hubiera estado esperando ser tocado durante años. Di un paso atrás. «Estoy casada», dije, casi para recordármelo a mí misma. «Lo sé. Eres joven». «No soy tan joven», respondió él, con una sonrisa triste tirando de sus labios. «Y tú no eres vieja. Estás más viva que cualquiera que conozco». No supe qué hacer con aquello. Nos sentamos en un banco con vistas al lago. El sol había empezado a descender, tiñendo de oro el agua. «¿Por qué yo?», pregunté por fin. Nathan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Porque llevas el silencio como si fuera algo que te has ganado. Porque ríes con los ojos antes que con la boca. Porque la primera vez que te vi,
Parecías estar sosteniendo el mundo con un hilo y una sonrisa cansada. Cerré los ojos. Nadie me había dicho nunca nada parecido. En toda una vida. No nos besamos. Ni siquiera volvimos a tocarnos. Pero algo no dicho pasó entre nosotros en aquel banco. Algo irreversible. Cuando llegué a casa aquella noche, Mike estaba viendo un partido, con una cerveza en la mano. Apenas levantó la vista. «Hola, cariño, ¿todo bien?» «Sí», dije en voz baja. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Él asintió, con los ojos ya de vuelta en la pantalla. Y yo me quedé en el umbral un buen rato preguntándome cómo el amor podía desvanecerse tan suavemente que ni siquiera te dabas cuenta de que se había ido hasta que alguien aparecía y te hacía sentirlo otra vez. La semana siguiente se sintió como estar al borde de algo que no sabía nombrar. Seguía con mis rutinas, la colada, las llamadas a los hijos, preparar la cena, como siempre. Pero mi mente no dejaba de volver a aquel banco junto al lago, al silencio entre Natán y yo que de alguna manera había dicho más que las palabras jamás podrían. No habíamos hecho planes para vernos otra vez. Pero lo sentía por todas partes. En la brisa de mis paseos matutinos, en el dolor que no sabía que llevaba años cargando. Empecé a notar cosas de Mike. La forma en que masticaba la comida con los ojos fijos en la televisión. La forma en que nunca preguntaba cómo había sido mi día. Y la forma en que yo había dejado de esperarlo. No era ira lo que sentía. Era distancia. Distancia silenciosa y educada, construida con el tiempo. Capa tras capa de cosas no dichas. 3 días después me encontré con Natán en el supermercado, de todos los sitios. Estaba en el pasillo de frutas y verduras, comprobando si un tomate estaba maduro, cuando oí su voz detrás de mí, todavía los mejores ojos de la sala. Me giré demasiado rápido, con el corazón latiendo como si me hubieran pillado haciendo algo malo, pero él no sonreía ni bromeaba, solo me miraba con suavidad, esperando. «Natán», respiré. «Me has asustado». No era mi intención. Bajó la mirada hacia la cesta que llevaba. «No estaba seguro de volver a verte». Dudé. Yo tampoco estaba segura. Hubo una pausa. El supermercado zumbaba a nuestro alrededor. Carritos rodando, música suave, una anciana preguntando dónde estaban los huevos. Él se aclaró la garganta. «Pienso en ti». Sentí las palabras como una presión en el pecho. «Sé que esto no es sostenible», dije. «Esta cosa entre nosotros, no puede ir a donde quiere ir». «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero eso no significa que no fuera real». Nos quedamos allí un largo momento, sin saber qué hacer a continuación. Entonces, por fin, asentí. «Acompáñame hasta el coche». Fuera, el aire olía otra vez a lluvia. No hablamos mientras caminábamos. Solo nos movíamos juntos, al mismo paso, como siempre. En mi coche me detuve y me giré hacia él. «No puedo ser alguien que miente, Natán. Ni a él ni a mí misma». «No quiero que lo seas», dijo. «Pero necesitaba que lo supieras. Despertaste algo en mí. Algo que no sabía que podía volver a sentir». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Suaves, casi apologéticas. «Tú hiciste lo mismo por mí», susurré. Él dio un paso adelante y, por primera vez, nos abrazamos. Sin urgencia, sin calor, solo cercanía. Sus brazos alrededor de mí, mi mejilla contra su hombro, el dolor silencioso de soltar. Luego se separó. «Adiós, Nora. Adiós». Y así, sin más, se fue caminando. Me quedé sentada en el coche un rato antes de arrancar. Vi cómo las luces traseras de su coche se desvanecían en el aparcamiento. No volví a llorar. Simplemente me quedé con la verdad. Cuando llegué a casa, encontré a Mike en el jardín trasero, jugando con la parrilla. El olor a carbón y líquido inflamable flotaba en el aire. «Hola», dijo, limpiándose las manos. «Estaba pensando que podríamos hacer hamburguesas esta noche, como en los viejos tiempos». Asentí. «Suena bien». Él me miró un poco más de lo habitual. «¿Estás bien?» Y por primera vez en mucho tiempo, dije la verdad. «No estoy segura», dije. «Pero quiero estarlo». Nos quedamos allí en silencio mientras el cielo se teñía de naranja sobre nosotros. No fue un cierre. No realmente.
No fue un final ni un principio. Fue un momento. Y a veces los momentos son todo lo que tenemos. Pero son suficientes para despertarnos, para recordarnos que todavía estamos aquí, todavía capaces de sentir, de elegir, de cambiar. Incluso después de todo.